haciendo a contramano, también transmitiendo de manera simultánea FM San Ponciano a través de la frecuencia modulada 99.7. Momento de hablar de economía en la República Argentina. Vamos a estar dialogando con un economista. Alexis Dristos es el que va a estar hablando con nosotros en estos momentos. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar ahí. No, por favor, un gusto. Alexis, bueno, es el tema económico, es algo de que tiene a maltraer al gobierno, ¿no? Bueno, de hecho, Mauricio Macri también se fue por la mala gestión económica que tuvo. Ahora el Frente de Todos tiene que lidiar con este presente económico de la Argentina y mundial, atravesado por la pandemia. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo la encontrás a la Argentina en este momento, Alexis? Bueno, la Argentina no escapa, como dijiste vos, dos situaciones clave que viene arrastrando. Por un lado, la herencia de cómo encontró, cómo arrancó el gobierno su mandato, y lo que se sumó, la cuestión de la pandemia, a un país que venía muy castigado. Evidentemente esto no lo favoreció. El primer tema central que cruza nuestra economía tiene que ver con las deudas. La primera parte del endeudamiento se acomodó, se renegoció con los acreedores privados, y hoy tenemos pendiente un tema no menor que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y los casi 45.000 millones de dólares que le debemos y que tienen que ser renegociados porque la Argentina no puede cumplir con el cronograma que se le acerca. Este esquema que se planteaba como el de facilidades extendidas, que se pensaba que iba a estar resuelto para mayo, empezó a demorarse. Inclusive también está pendiente la resolución de la deuda con el Club de París, algunos pagos que quedan pendientes, y esto genera una incertidumbre adicional, porque era un elemento central en la política que plantea Guzmán de ir despejando todo el tema de endeudamiento para más adelante, para lograr reacomodar y hacer que la economía empiece a crecer nuevamente. La expectativa de crecimiento de Guzmán, si bien el presupuesto habla de un 5, un rebote de un 5%, pues es un rebote en realidad, espera un crecimiento del 7% y una reducción importante del déficit fiscal que lo tiene mal traer a la Argentina. De todas maneras, el panorama con el fondo es bastante incierto, se sigue reflejando un riesgo país muy elevado, arriba de los 1.500 puntos. Tenemos un problema recurrente de altísima inflación, que el gobierno parece no poder encauzar. Así que hay muchos interrogantes y yo agrego el más importante. Vemos que no está muy clara una política con respecto a la pandemia. Hay una crisis de crecimiento de casos en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, y la Argentina todavía no está tomando medidas muy claras. Estábamos viendo ayer en los medios cómo es Ezeiza, es un colador, la gente llega y declara que va a la provincia de Buenos Aires, no se hace ningún tipo de testeo. Esto lo vivimos en marzo del año pasado, Sí. cuando todavía estaba abierto nuestro aeropuerto, entraba la gente del exterior y pensábamos que estábamos lejos. Sí. Y hoy la situación en Brasil es mucho peor que en ese momento y estamos sin tomar las medidas. Yo creo que no hay margen para cerrar la economía, el daño sería terrible, por lo tanto es muy importante empezar con algunas medidas importantes en materia de cerrar la frontera a los lugares de riesgo y acelerar un proceso de vacunación que todavía es muy pobre para lo que plantea el desafío de la población argentina, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, el jueves habló el presidente de la Nación en cadena nacional. El mensaje fue, bueno, retomemos con mucha potencia los recaudos que todos tenemos que tener, no nos relajemos, que la segunda ola está por venir, prácticamente dijo eso. Ahora, a nivel económico, ¿cómo ves al país para enfrentar una posible segunda ola, ¿no? Porque esta segunda ola traerá aparejadas restricciones, Alexis, y eso es, ¿no?, la gran preocupación. Claro, por eso hice mucho hincapié. Hay un vínculo, muy bien lo que vos estás planteando, hay un vínculo muy importante entre la economía y la situación sanitaria. Si se llega a desmadrar la situación sanitaria y se tienen que tomar medidas restrictivas como las que se vieron antes, yo no sé si la economía y muchos actores de la economía lo pueden sostener. Claro. Es por eso que yo
hago mucho hincapié en un tema que no es económico de modo directo, pero que puede tener una enorme incidencia, de que el gobierno necesita clarificar una política con respecto a la vacunación, con respecto a los convenios que tiene, con la posibilidad de copiar vacunas en la Argentina. Hay un convenio con AstraZeneca que no se está cumpliendo, aparentemente, dicen los que conocen la temática. Me parece muy importante entender que no podemos restringir la economía como se hizo antes, por lo tanto hay que trabajar en el tema vacunación y los controles hacia el afuera. Entonces, los protocolos que impliquen ordenamiento sin cercenar la posibilidad del desarrollo económico es donde el gobierno va a tener que ajustar mucho, va a tener que ser muy innovador, pero empezar a ponerle un poco de foco. Lo que vimos en Ezeiza estos días es lamentable, parece que va a contrapelo del discurso. Va a venir una segunda ola y ya hay que empezar a tomar medidas urgentes porque el impacto en la economía puede ser trágico y no estamos en condiciones de aguantarlo. La economía no lo resistiría muy bien. Con relación a la cuestión tributaria, si se quiere, fiscal, se han tomado medidas que a priori no sé si se han reflejado en cuanto a los resultados, como por ejemplo, me acordaba la otra vez y te lo planteo del impuesto a las grandes fortunas. No sé si se ha podido cobrar ese impuesto y si se le ha dado utilidad a ese recurso. Ahora, bueno, se ha resignado también el tema de que paguen impuestos a las ganancias y se le puso un piso de 150.000 pesos, se va a debatir en esta semana. Digo, bueno, ¿cómo ves el impacto de estas medidas, no? Y si es que se implementan, Alexis. Bueno, en materia fiscal hay relativamente buenas noticias. ¿Por qué? Porque en enero hubo por primera vez superávit. En segundo lugar, vos estabas mencionando la modificación del impuesto a las ganancias. Significa que si bien el Estado va a perder 40.000 millones de pesos de recaudación, esos 40.000 millones de pesos son más dinero en el bolsillo para alrededor de 1.200.000 personas que van a poder consumir más. Por el lado del ingreso extraordinario a las grandes fortunas, arranca ahora, le han dado la posibilidad de hacerlo en cuotas, con lo cual va a haber un anticipo del 20%, creo que es ahora a fines de marzo que arranca. Ajá. Y luego son 5 cuotas consecutivas, con lo cual se calcula que van a entrar al Estado más o menos 300.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de el perjuicio fiscal de la reducción de ganancias contra este ingreso adicional, lógicamente es muy superior lo que va a ingresar. Entonces, desde el punto de vista de la solvencia fiscal está garantizada, pero el incentivo al mayor consumo que va a dar esto podría auxiliar a la economía a una recuperación. Por eso todo nos lleva al punto de partida que vos mencionabas. O sea, nosotros no podemos perder de vista que el desmadre sanitario tendría consecuencias terribles sobre una economía que empieza a querer recuperarse. Claro. Y por otro lado, el otro tema importante que es muy importante mencionar en economía, que tiene que ver con las expectativas. Acá hay un tema político que también empieza a hacer ruido, en donde vos ves temas del manejo de gabinete con el Ministerio de Justicia y el reemplazo, con el reemplazo del Ministro de Salud por el efecto del tema de las vacunas, el tema de Guzmán, que no se sabe hasta, empieza a discutirse si está respaldado o no por distintos sectores del gobierno, y también el tema seguridad, otro tema candente del que se habla poco y donde hay una pelea muy fuerte entre provincia y nación, que son 4 ejes de ministerios muy importantes, y ese ruido lógicamente tampoco ayuda a las expectativas favorables. Entonces creo que el gobierno tiene también una tarea muy importante que hacer en dar cierto marco de previsibilidad y de calma en términos políticos, además del tema pandémico que es clave. Claro, coincido plenamente con este escenario, ¿no?, de fragilidad en la que está atravesando el gobierno de Alberto Fernández, del cual hoy, bueno, se va a estar haciendo cargo de un PJ que hasta los propios dirigentes del peronismo lo resisten, ¿no?, porque lo han señalado como que es un hombre socialdemócrata y demás, Alberto Fernández. Pero, bueno, vos ves la necesidad del presidente de refugiarse en los escudos del peronismo para tener un poco más de fuerza. Yo la verdad que no sé, ahí hay una incógnita que la vamos a develar con el tiempo, que tiene que ver con una
una alianza política de dos sectores del peronismo, el kirchnerismo más duro y el sector más disidente, que en su momento estaban enfrentados, y este maridaje político que llevó a que pudieran acceder al gobierno nuevamente, es una de los grandes interrogantes. ¿Podrán trabajar acompasadamente o están en un litigio permanente que no le va a permitir a Alberto Fernández llevar adelante una política propia? Esos son los interrogantes que también se generan en materia de expectativas, también tienen que ver con lo que la mirada que tienen los organismos internacionales que hoy están debatiendo si prestan o no prestan dinero o arreglan, digamos, mejor dicho, Claro. las refinanciaciones. Y me parece que esa es la pregunta que se debe hacer el presidente todos los días, o sea, ¿quién está de mi lado y quién no? Por lo tanto, es muy contradictorio a veces los mensajes. Solamente mirando el caso de provincia y nación con respecto a la seguridad, la postura de Bernie con Kicillof, enfrentado absolutamente Bernie con la ministra de Seguridad del Gobierno Nacional, en un nivel muy, muy complejo, ¿no? Sí. Realmente estas cosas me parece que deberían pulirlas. Yo no sé hasta dónde el cargo con el sello del partido le puede servir. Me parece que ahí hay una negociación permanente con la vicepresidenta y realmente es incierto el futuro. Seguramente esto mete mucho ruido porque daría la sensación desde afuera de que no hay acuerdo absoluto en la coalición de gobierno. Uh-huh. Con el tema inflación y la posibilidad de que se garantice un consumo superlativo de un tiempo a esta parte, teniendo en cuenta las elecciones, ¿no?, que se vienen ahora en octubre. ¿Cómo ves esta posibilidad de que el gobierno pueda, bajar un poco la inflación, por lo menos en esta parte del año? Me parece muy difícil que el gobierno pueda lograr la meta del 29-30% que se planteó, sencillamente porque ya arrancamos muy mal, tenemos un índice del 4% en enero, 3,6% en febrero, diciembre ya venía con el 4%, y los precios mayoristas de febrero subieron 6%. Lo positivo o lo que, digamos, técnicamente los puede ayudar en un aspecto es que el dólar se presupone más calmo este año, el dólar no va a tener más control el gobierno sobre el precio del dólar, no como pasó el año pasado, producto de que van a ingresar más dólares de los que ingresaron el año pasado, porque los precios de los productos que Argentina exporta han subido considerablemente. Se calcula, creo que son 5.000 o 6.000 millones de dólares más que van a entrar este año por exportaciones. Eso ayuda a calmar esa variable y gran parte de la movida de precios en nuestro país obedece a la evolución del dólar. Ahora, ¿qué pasa? La Argentina tiene un problema estructural con la inflación no tratado adecuadamente. Tiene que ver con muchas cuestiones. Una es la expectativa inflacionaria, la otra tiene que ver con las devaluaciones. Cuando las devaluaciones son sobre los dólares oficiales, va directamente a los costos. Cuando son devaluaciones de los dólares paralelos, van directamente a la expectativa de inflación y de ganancia y de valores de reposición que hacen los actores económicos. Es como que el dólar suba donde suba siempre afecta precios. Y después hay un tema del que no se habla en la Argentina, la altísima concentración de los productores y de los comercializadores, que tienen un poder enorme en la formación de precios finales, y que muchas veces se resisten a poder ser evaluados en relación a los costos reales que manejan. Tenemos también el tema tarifario, que este año se va a liberar un poco. El año pasado estuvieron congeladas las tarifas y tuvimos 36% de inflación. Bueno, evidentemente con combustible subiendo y tarifas subiendo, es esperable que la inflación sea más alta. Claro, claro. Bueno, las naftas de hecho están subiendo a razón de cada 15 días, ¿no? Sube un poco el precio de las naftas. Es una barbaridad. Sí, 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 tal cual. Y eso, bueno, tiene incidencia. Por eso digo, si tomamos el año pasado como referencia, con 36% de inflación, con todas las tarifas reguladas y los precios congelados de las tarifas, ¿qué va a pasar este año en donde las naftas suben, donde las tarifas suben? Evidentemente, con un mercado, como digo, tan concentrado y tan difícil, tan poco competitivo, difícil esperar una inflación menor del 40-45%, aún teniendo el dólar quieto, ¿no? Total. Alexis, te agradecemos estos minutos, ¿eh? Vamos, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Alexis Drixots es economista,
bueno, compartiendo su visión aquí en Radio Realpolitik sobre el panorama económico en la República Argentina. Y también